Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la PTU con motivo de la reforma que se dio el año pasado en materia de subcontratación laboral. También sufrió cambios el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. Esta reforma se publicó el 23 de abril de 2021 mediante un decreto mediante el cual se adiciona al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo la fracción octava, que más adelante voy a explicar. ¿Sí? Como todos sabemos, el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas es un derecho consagrado en la Constitución y se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo. La utilidad que las empresas deben repartir a sus trabajadores es la del 10% de las utilidades que percibieron durante el último ejercicio fiscal. ¿Sí? Este porcentaje ha sido determinado por la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas desde hace varios años. Se ha mantenido en el 10%. En esa parte no ha sufrido ningún cambio. También cabe mencionar que el cálculo para el reparto de utilidades no ha sufrido ningún cambio. ¿Sí? Este se mantiene de la misma forma. ¿Sí? Vamos a explicar. La utilidad repartible debe ser dividida en dos partes. La primera parte debe ser distribuida en dos partes iguales. La primera parte se distribuye entre los trabajadores de conformidad con el número de días que hayan laborado durante el año, con independencia del salario que hayan percibido. La segunda mitad se divide, se reparte entre los trabajadores de conformidad con los salarios que ellos hayan percibido durante el último año laborado. ¿Sí? En esta parte cabe mencionar que hay un tope. ¿Sí? Este tope es el excedente del salario anual que haya percibido el trabajador sindicalizado más alto. ¿Sí? Ese es el tope que debe tomarse en cuenta para el cálculo de esta segunda mitad, que corresponde a la PTU. Esas dos partes se mantienen igual. Ese cálculo, vamos a llamarle inicial, se mantiene de la misma manera. Y aquí, así las cosas, ambos cálculos sumados nos dan la utilidad que le corresponde a cada trabajador, es decir, la utilidad repartible individualizada. ¿Sí? Ahora bien, la reforma de la que les estoy comentando, esta adiciona una fracción al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo y señala que el monto que se va a repartir a los trabajadores va a tener un tope. Este tope equivale ya sea a los últimos 3 meses de salario que haya percibido cada trabajador o bien el promedio de la PTU que hayan percibido cada trabajador durante los últimos 3 años. Esto es, se va a aplicar al trabajador el tope que le resulte más favorable, es decir, el que sea más alto. ¿Sí? En cuanto a esta modificación, a esta reforma que se va a dar a partir de este año en relación al ejercicio fiscal 2021, cabe mencionar que existen algunas dudas que han tenido nuestros clientes y que nosotros hemos desahogado sus consultas en este sentido. La principal duda que tienen es si ese tope establecido con motivo de la reforma se refiere a un salario del trabajador
en un excedente del 20% del salario del trabajador sindicalizado más alto, y esto no es así. O sea, en este caso, el excedente del salario del trabajador sindicalizado más alto es para calcular la segunda mitad del cálculo inicial que les mencioné para el reparto de PTU. No tiene nada que ver con este último tope que fue adicionado, sino que el tope a que se refiere la ley es el salario, se refiere al salario real del trabajador, de cada trabajador que haya percibido durante los últimos 3 meses. Y la segunda parte, o bien, como ya les mencioné, el promedio de la PTU que haya percibido en los 3 últimos años, ¿sí? Otra duda que tienen algunos de nuestros clientes, y que seguramente tendrán también otros más, es con motivo de la reforma en materia de subcontratación. La mayoría de los trabajadores estuvieron laborando en una empresa durante un periodo el año pasado, y durante otro periodo en otra de las empresas, fueron pasadas a otra empresa, a través de sustitución patronal o como lo haya determinado cada empresa. En este caso, las 2 empresas tienen obligación de repartir la PTU de conformidad con el cálculo que les he mencionado. Obviamente, en proporción a los días trabajados, a los salarios percibidos de cada uno, y en ambos casos van a tener como tope los 3 meses de salario, los últimos 3 meses de salario, o el promedio de los 3 últimos años, la PTU recibida en los últimos 3 años, en ambos casos, ¿sí? O sea, aquí en esa parte el tope es independiente. Otro caso que se puede prestar también a alguna duda por parte de nuestros clientes, es qué va a pasar con el excedente de la utilidad que no se reparte, porque con motivo de este tope pues no se está repartiendo el 100% de la utilidad, que equivale al 10% que debía repartir. Entonces, no existe en la ley alguna disposición que señale qué es lo que hay que hacer con ese excedente. Luego, entonces, este excedente no debe formar parte del reparto de utilidades. Esa es la opinión de la firma. Y pues más adelante tendremos pues seguramente más dudas, porque pues la PTU del año pasado aún no es pagada en la mayoría de los casos, y pues estaremos resolviendo las dudas que tengan cada cliente conforme se vaya presentando los casos. Muchas gracias.